¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur, el podcast de Entrepreneur Media donde hablamos sobre emprendimiento, innovación y tecnología. El día de hoy vamos a hablar de algo que está súper en boga. Vamos a hablar de energía eléctrica solar. ¿Por qué está en boga? Porque ustedes saben que estamos en medio de un conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos y sus aliados, que está haciendo que el precio del crudo, del petróleo, vaya al alza. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar vías, insumos, distribución alternativa de energía para poder paliar esta situación, porque sube el petróleo y todo sube. Por eso el día de hoy vamos a conversar con Pedro. ¿Quién es Pedro? El fundador de Roof, una startup chilena que precisamente está trabajando en la distribución de energía solar eléctrica. Espero haberlo dicho bien. Estoy lo correcto, Pedro, ¿no? Sí, exactamente. Por favor, yo dije solamente tu nombre. Preséntate completamente, nombre y cargo. Yo te ayudo con mi apellido. Eso. Pedro Sarachev, yo soy el CTO y socio fundador de Roof, esta empresa de paneles solares. Y efectivamente nuestro objetivo es llevar paneles solares a todas las casas de Chile y ojalá en el futuro cercano a Latinoamérica incluso. Buenísimo. Nosotros siempre vamos del macro al micro. Lo conversamos un poquito en bambalinas. Entonces, Roof, que entiendo que viene de la palabra en inglés roof, que es techo, digamos. Este es R-U-U-F. Correcto. ¿Cuándo nacieron? ¿Por qué nacieron? ¿Qué gatilló el desarrollo de este negocio? Buena pregunta. Esto partió en realidad con mis dos socios, Domingo y Tomás. Ellos siempre estuvieron metidos en el mundo de la energía. Ellos trabajaron antes en otras empresas grandes. Domingo incluso tuvo su pequeña pyme, él instalando, tiene unas fotos ahí arriba de techo, conectando cables, épocas aquellas. Y en algún momento los dos se fueron a hacer un MBA para afuera, a Estados Unidos, a distintas partes. Se fueron pensando como, pucha, que fome, creemos que este es un gran negocio, pero para cuando volvamos, la verdad es que seguro ya va a estar solucionado. Y la realidad es que no, volvieron y la oportunidad estaba ahí, la vieron, postularon ambos a una consultora ahí grande, los dos por su lado, los dos obtuvieron una buena oferta, ¿Ya? pero estaban con este bichito y los dos se miraron y dijeron, ya, dejemos esta oferta en el cajón e intentémoslo. Wow. Sí. ¿Y esto en qué año fue? Esto fue hace 3 años ya, hace 4 años ya, chuta, el 2022, Ya. que estamos en 2026 ya. Rapidito después de la pandemia. Sí, tal Ya. cual. ¿Y ustedes tres se conocen de la universidad? Yo no los conocía a ellos. Ah, ok. Aquí cuando ellos empezaron con estas dos cosas, básicamente consiguieron a Juan Carlos Llobet, ex ministro de Energía y Minería, como un advisor, consiguieron levantar hartos fondos para llevar adelante esta idea, digamos. Y dentro de las cosas que hicieron, postularon a Y Combinator, esta aceleradora, la aceleradora de startups más famosa del mundo probablemente. Uh-huh. Y Y Combinator les dijo que no. Les dijo, les falta algo, les falta un computín que saque todas estas ideas geniales que tienen adelante. Ok. Y ahí entré yo a la película, digamos. Ellos partieron en más o menos, digamos, abril del 2022. Ya dentro en septiembre empezamos a conversar y ya el 1 de octubre empiezo a trabajar oficialmente dentro de Roof. Y en septiembre ahí, claro, los dos estuvimos conversando. Me buscaron por LinkedIn, yo no los mira. conocía. Yeah. Y mi primera respuesta fue no, gracias, de hecho. Pero me fascinan los paneles solares, entonces les dije, hablemos. Con la idea de cómo quizás les puedo conseguir algún buen sitio con unos cuartos computines. Me encanta lo que están haciendo. Entonces, quería saber más, digamos. Y ahí conversábamos, les conté que yo también había armado mis propios paneles solares, comprado el papel de silicio, soldado, otra cuestión. En verdad me fascina. Y nada, al final lo que vi, resulta que teníamos amigos en común, y pedí referencias, los encontré muy crack, ellos me encontraron bien crack, así que ahí decidimos, ya, vamos juntos. Mira. Postulamos de nuevo a Y Combinator y esa vez sí quedamos, efectivamente era la única pieza que faltaba. ¿Y ahí cuando postularon de nuevo Y Combinator, lo hicieron directo o hicieron un proceso que aparentemente en Chile funciona, que es pasar por plátanos? Directo. Oh, Sí. wow. La verdad es que yo ni siquiera había entrado, estábamos en las últimas 2 semanas de septiembre. Y estábamos conversando así como, ya, dale, entro, ya, dale, lo primero, al tiro, vamos a hacer la postulación, la cuestión, y postulamos y por suerte quedamos al tiro. Si no hubiéramos quedado, hubiéramos considerado plátanos probablemente. Pero la verdad es que postulamos directo, quedamos y ahí es lo que más sentido hizo en el momento. Y ahí quedaron en septiembre del 22. Septiembre de 2022. Y ahí viene un periodo que son como 6 meses, ¿no?
Son 3 meses o sea, es un periodo de 6 meses, efectivamente, en el que dura como el programa, pero hay un periodo de 3 meses que es como el más intenso, que es el que estás allá. Ajá. Y de hecho, parte de ese tiempo nos fuimos a California, poco tiempo igual. Nosotros, a diferencia del resto, quisimos estar unos días al principio y unos días al final del programa y el resto pasarlo en Chile. No nos hacía sentido irnos tan lejos, siendo que nuestro trabajo es tan presencial en Chile, a diferencia de otras empresas que son más SaaS, más en la nube y les hace más sentido. Oye, y hasta ese momento, cuando fueron aceptados por Y Combinator y participaron del programa de aceleración, ¿todo había sido bootstrapping? ¿Todo había sido inversión de ustedes mismos? No. ¿O habían recibido una inversión de alguien o algo? Habían inversionistas ángeles y habían inversionistas institucionales, digamos. Ya. Sí. Perdón, curiosidad. Y ahí lo que se le vendía al inversionista, la idea, el leitmotiv principal era: queremos disminuir la brecha de generación eléctrica solar domiciliaria en Chile. Por decirlo muy simple, queríamos hacer un marketplace de energía solar en Chile. Esa era la idea inicial con la que Domingo y Tomás convencieron a gente que se suma a esto. Y eso significaba que, por ejemplo, no sé, yo casa, necesito energía, compro a este marketplace y me llega porque fue generada solarmente. Claro. ¡Guau! Sí. ¿Y eso cómo pivoteó? ¿A dónde están ahora? Rápidamente nos dimos cuenta que en realidad lo que queríamos era darle la mejor experiencia a la gente, la mejor experiencia a los clientes, y la única forma de realmente llevar esa experiencia buena de principio a fin era nosotros poniéndonos al frente. Y nosotros manejando, de todas formas, tenemos varias financieras que trabajan con nosotros, tenemos varios equipos ¿verdad? Tercerizados que hacen la instalación misma, además de todos los equipos que tenemos internos, pero ponernos nosotros al frente en la relación con el cliente era la verdadera forma de llevar esto adelante y sacarlo adelante con la mejor experiencia posible. Si hay cualquier problema con el instalador, lo podemos solucionar al tiro, saltamos nosotros inmediatamente. Entonces, nos alejamos de esa idea de marketplace y como simplemente ser el que gestiona todo, desde tras bambalinas, digamos, a ser en verdad quien está al frente y nosotros hacernos responsables de cualquier cosa. Bueno. Entonces, termina este proceso de aceleración en Y Combinator, probablemente primeros meses del 2023, o final del primer Q, por ahí por marzo. Claro. Viene un Demo Day, entiendo, al final del cierre. Sí. Van al Demo Day. ¿Qué pasó ahí? Es una pregunta entretenida porque en el Demo Day, ¿verdad? Es cuando concluye todo lo que estuvieron trabajando todas estas startups seleccionadas y es el momento en que básicamente uno sale a vender. Ajá. Y uno sale a vender un pedazo de tu empresa a cambio de harto capital. Y la realidad es que como nosotros recién habíamos hecho un levantamiento y todavía no habíamos quemado ni una fracción de esa plata, no teníamos la necesidad de levantar capital. Okay. Y lo consideramos por un segundo como quizás no deberíamos ni siquiera participar del Demo Day, pero la verdad es que las condiciones son tan utópicas para quien quiere levantar plata que decidimos hacer un levantamiento igual. Okay. Pequeño, pero en muy buenas condiciones y con esa como oportunidad de puedo levantar en mis términos, básicamente, porque no lo necesito. Y en el peor de los casos no lo logro y todo bien, sigue bien. Yo me acuerdo que en esa época, cuando terminó el Demo Day y todo, el Diario Financiero, aquí lo podemos mencionar, total, somos medio independientes, el Diario Financiero sacó una nota con ustedes de que habían cursado ya el proceso de aceleración y que venían de vuelta a Chile con el objetivo precisamente de ayudar a las personas a tener sus propios desarrollos solares. Ahí inmediatamente ya llegaron con el modelo actual de instalaciones, subsidios para instalar, buscando particularmente concentrarse en el mercado doméstico, por decirlo de alguna manera, de habitacional. Sí, habíamos pivoteado mucho. Una corrección, no trabajamos con subsidios. Intentamos en algún momento trabajar con subsidios del gobierno, etcétera, pero no fue bien. Perdón, sí, tienes razón. Yo me refería a subsidios de que ustedes le pueden facilitar la forma de pago. Claro. Exactamente. Trabajamos con varias empresas financieras y nosotros también tenemos una opción propia para dar facilidades de pago, exactamente. Y incluso hay una alternativa en la que uno paga menos mes a mes de lo que te ahorras en electricidad, entonces logra que se pague ahí, o sea, que sea un negocio redondo, digamos. Entonces, de marzo a abril del 2023 a la fecha, han estado trabajando en ese modelo y tratando de crecer, escalar de esa manera, ¿no? Exactamente. Obviamente han habido ajustes en el camino de cómo manejar ciertas relaciones, qué tanto queremos tercerizar y qué cosas queremos ir incorporando más al equipo interno, digamos, y como la trayectoria es que cada vez más cosas se van haciendo más internas y así poder tener mejor control de que exactamente todo se haga como queremos. Hablamos mucho de estándares y siempre construimos estándares y por eso vamos para allá. ¿Cuántos clientes tienen? Aquí yo no sé, ¿un cliente corresponde a una instalación
a una casa, a un domicilio? Buena pregunta. Yo creo que nosotros mismos nos preguntamos eso a veces, ¿cuál es la definición de un cliente? Tenemos la definición de un megalodón, le llamamos, que es como una persona que está mega done, mega lista. Y eso significa que básicamente ya instalamos los paneles, ¿verdad? Que eso es la parte relativamente rápida, que terminamos todo el proceso legal con la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la distribuidora eléctrica para hacer lo que es la inyección de energía a la red y que te paguen por eso. Okay. Y que además todo el financiamiento ya fue cerrado, digamos. Más allá de que puede que esté pagando cuotas o no el cliente todavía la financiera, ya no hay trabajo para nosotros pendiente, no hay ninguna cuota que como morosa o qué sé yo. Ya terminamos con ese cliente. Y en ese caso ya vamos, quizás te voy a mentir un poco, pero sé que son más de 1.200, debemos ir como por los 1.300 clientes ya en ese estado. Eso igual es harto considerando la penetración que existe de energía solar domiciliaria en nuestro país, que no es muy alta, digo. Totalmente. De hecho, fuimos la empresa de todo Chile que más instalaciones hizo el 2025. Es una empresa relativamente joven. Ok. Ahora, cosas importantes. ¿Ustedes dónde están presentes en el mercado nacional? ¿Están presentes de Arica a Punta Arenas? ¿Están presentes de el Norte Chico hasta, no sé, hasta Puerto Montt? ¿Cuáles son los rangos en los cuales operan? Desde la segunda región hasta Puerto Montt. Ok. Y si yo me imagino propietario de un domicilio, me interesa contar con energía solar, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Lo primerísimo, siempre, independiente de cuál sea tu caso, entrar a roof.cl/cotizar o simplemente roof.cl y ahí hacer clic en el botón de cotizar y responder las preguntas. Es súper rápido, en un minuto estás listo. Pero eso lo que hace básicamente es preguntarte cosas como tu dirección, identificar cuál es tu comuna, que respondas cuál es el tipo de techo que tienes, se carga una imagen satelital, ve dónde está tu medidor, que también es información relevante. Y con esa información, básicamente todo lo que hemos construido con software permite hacer una cotización muy precisa de como qué es lo que tú necesitas. Obviamente lo puedes modificar a tu gusto, pero qué es lo que nosotros recomendamos para cubrir más o menos exacto tu consumo actual, que según tu consumo, o sea, según tu realidad podría cambiar en el futuro, pero nosotros trabajamos en base al histórico hasta ahora, para darte una base inicial. Y con eso podemos iniciar conversaciones, con eso podemos agendar videollamadas, te podemos mostrar ahí las herramientas que tenemos y ir modificando, como quieres un panel acá, mira, lo podemos mover para allá, etcétera, y así llegar a una solución que te guste. En el mejor de los casos, si esto es totalmente fluido, ¿cuánto tiempo ya tengo una instalación lista? Cambia, depende de en qué parte de Chile estás, depende de cómo se comporta la SEC, la distribuidora eléctrica, etcétera. Y depende también un poco de cómo está nuestra carga. Hemos hecho instalaciones tan rápido como 2-3 semanas después de que cotiza y nos hemos demorado tanto como 2 meses recién en empezar la instalación. Ya, pero hay un rango, digamos, entre 1 y 2 meses. Digamos, entre 1 y 2 meses más o menos en que empieza la instalación. Después eso normalmente es 1 semana, la instalación misma. Y una vez que termina la instalación, tú ya estás produciendo energía solar y ya estás cubriendo tu consumo durante el día. Pero después viene esa parte que mencioné hace un rato de lo que es el trámite legal para tú poder inyectar esa energía a la red y que te paguen por eso. Y eso puede tomar otros 2 meses, varía según la distribuidora eléctrica de nuevo y la SEC. Pero lo importante es que esa parte tú no estás haciendo nada de trabajo, solamente estamos trabajando nosotros con las contrapartes y en el margen de, o sea, en el plazo de 25 años que habrá el sistema, por suerte, es relativamente poco. Voy a poner un pin en la inyección de energía y que te paguen por eso, porque eso es interesante. Cuando conté de que te iba a entrevistar, me dije, oye, pregúntale esto. Así que lo vamos a dejar con un pin ahí. Porque, pregunta, el nombre de la startup es roof, techo, viene de techo en inglés. Mencionaste que las instalaciones se hacen en el techo. Perdón, esta es curiosidad de formación profesional periodística. ¿Siempre se instala en el techo o puede ser al lado de la casa, puede ser encima de otra estructura? Lo que importa es que le llegue el sol. El techo es la opción como obvia en la mayoría de los casos, pero efectivamente se puede hacer otro tipo de instalaciones. Hay un caso que se repite igual, que es cuando en zonas más rurales de repente la construcción de tu casa está muy lejos del medidor. Y tú tienes que inyectar la energía donde está el medidor, no en tu casa. Entonces, por temas legales y temas de eficiencia para reducir tus gastos. Entonces, cuando es demasiado lejos del medidor y tú por suerte tienes terreno cerca del medidor, conviene hacer la instalación a piso al lado del medidor, más que en el techo de tu casa. Okay. Pero lo más importante de todo esto es que le llegue sol a los paneles y por eso el techo suele ser un espacio que no tiene otro uso, entonces es una muy buena oportunidad y además suele estar alto, suele tener menos sombra, por eso es la solución obvia, digamos. Otra pregunta que me dejaron.
¿Qué pasa con los paneles? Porque los paneles no se limpian solos. Mm. Hay que limpiarlos. Y hemos conocido a lo largo de esta época emprendedora, que será como del 2014, 2015 en adelante, que hay incluso empresas que ofrecen servicios de limpiado de paneles. Mm. En el caso de ustedes, ¿la misma persona lo puede limpiar? ¿Se puede subir al techo y lo limpia? ¿O requiere un tratamiento especial? Ningún tratamiento especial. Y de hecho, mi sugerencia siempre es no uses un tratamiento especial en el sentido de usar detergentes o cosas para limpiarlos. Solo manguera, solo hay que sacarle el polvo, una manguera ahí con el dedo apretando para que salga a presión el chorro, es más que suficiente. Hay algunos sistemas más choros que he visto que de repente, no sé, pues hacen como sistema similar a un riego automático y le ponen unas perforaciones, ¿verdad?, para que corra agua sola. Entonces lo podéis prender hasta de repente con el teléfono y cosas así, son bien choras. Lo que sea que sirva para tirarle agua al panel y que salga el polvo, funciona. Y en general nosotros recomendamos limpiarlos mínimo una vez al año. Si vives en una zona con demasiado polvo, he visto algunas casas rurales que la casa está literalmente rodeada de caminos de polvo y se levanta mucha tierra, ahí probablemente hay que necesitar mayor frecuencia, pero lo importante es que puedes hacerlo incluso tú desde abajo con la manguera, tirando el chorro de agua para arriba, no tienes que subirte, no tienes que fregarlos, no es necesario nada como más que eso. Ya. Algo importante antes de avanzar. El servicio de ustedes es a domicilio, es a persona, B2C. Sí. ¿Por qué, o no sé, lo hacen también con empresas o por qué decidieron no hacerlo con empresas? Me encanta esa pregunta. Creo que va mucho de mi trayectoria. Yo estuve en Google y también estuve en Fintual. Fui el primer empleado en Fintual. Y cuando partimos con Fintual, no existía una opción de invertir en un fondo mutuo a una tasa razonable, digamos, si quería invertir 50 lucas. Digamos, ¿cachai? No, ningún banco te iba a pescar por eso. Hay algunas opciones, pero la tasa de interés era tan alta que al final no ganáis nada y hasta podéis perder plata. Y Fintual dijo, ok, esto claramente nadie lo toma porque requiere mucho trabajo manual hacerlo, ¿verdad? Pero con tecnología podemos hacer que cualquiera pueda sumarse a esto y que el costo de sumar a una persona más sea marginalmente cero. Y la idea para nosotros es, nosotros somos una empresa de tecnología en Roof y también podemos utilizar la tecnología para hacer la experiencia para personas, que es un mercado mucho más chico y que el resto de las empresas tiende a ignorar. Muchas empresas incluso parten haciendo todos los mercados y después van cerrando el sector residencial. Dentro de las más icónicas yo creo que es Ciudadluz, que es de los primeros que partió con esto y efectivamente ya recientemente tomaron la decisión de dejar de tomar el segmento residencial y se fueron solo a empresas, porque es más fácil. Sí, hay una empresa canadiense, no me acuerdo el nombre ahora, lo entrevistamos, pero que también hace lo mismo. Hacía los dos lados, B2C, B2B, pero se quedó con B2B porque era más rentable, ¿no? Es más rentable y es mucho más fácil. Al final pasa que si tú quieres hacer una instalación de 100 paneles, de 200 paneles, la verdad es que automatizarlo mucho no tiene sentido porque al final la escala es tan grande que tener una persona que estudie solamente ese caso y vea qué es lo mejor para ese caso específico sin darse el trabajo de automatizarlo y de generalizarlo, se va a pagar y va a valer la pena. Mientras que en casas residenciales, como tú tienes que instalar 100 casas para competir con una mega instalación, necesitas hacer el esfuerzo de cómo hacer este negocio escalable, ¿verdad? Que el costo de hacer cada instalación sea lo menor posible, sin degradar la experiencia de los clientes y realmente instalándole lo mejor que se puede instalar en cada uno. Entonces, ese es el desafío que nosotros vimos y dijimos, creemos que tenemos el equipo para hacerlo y por eso, hasta donde sé, somos la única que actualmente está enfocada exclusivamente residencial. La otra vez alguien me dijo que había alguien más, pero no me supo decir el nombre. Pero que yo sepa, somos todavía la única como enfocada exclusivamente residencial. Claro, pero hace que sea muy singular, Sí. efectivamente. Porque claro, tiene más complejidades, digamos. Cuando estábamos partiendo fue muy tentador una salmonera que nos ofreció hacer un mega proyecto y dijimos, hacemos este proyecto y es lo mismo que vender casi que 1000 casas, una sola, y requirió fuerza de voluntad y disciplina de decir, por favor, concentrémonos. Tenemos un proyecto mucho más grande que un solo proyecto. Queremos construir algo que perdure en el tiempo, así que necesitamos foco para eso. Con esto llegamos a una pregunta fundamental, que lo dejamos con PIN, que era la inyección de energía solar al sistema y que te puedan pagar por eso. Entonces, antes de llegar específicamente a eso si alguien instala la instalación de roof, los paneles, que básicamente es generación de energía eléctrica solar para tu hogar. Primero, ¿cuál es la proyección de ahorro que eso debería tener o cuál puede ser posible para ese domicilio? Entiendo que depende de cuánto consume, etcétera, etcétera, pero deben tener una proyección. Sí, mira, en general nosotros ahorramos, las instalaciones más chicas de 4 paneles ahorran alrededor de
35, 40 mil pesos al mes Ujú. de tu boleta de luz. Y las instalaciones más grandes están ahorrando más de 400 mil pesos al mes. Wow. Va a depender bastante de cuál es tu O sea, instalación. puedo ahorrarme, por ejemplo, desde un porcentaje de mi cuenta, ponte por decir el 70%, 40%, hasta llegar a el más 250%. Tal cual, tal Ok. cual. Hay algunos casos que son interesantes por ahí, que son personas que al final están instalando paneles solares para ahorrar plata, en parte sí, pero también sobre todo por la comodidad pueden darse el lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a invertir mucho más en esto para cubrir el 200% de mi boleta y así nunca más pagar la cuenta de luz y me olvido nomás. Ok. Y viven así y efectivamente uno ve las boletas y realmente hay una boleta que tú la miras ahora. El mes pasado vi una y estaba en menos 700 mil pesos. O sea, la distribuidora eléctrica le debía 700 mil pesos a este cliente No. y efectivamente hay una fecha que si no me equivoco es en octubre, que es cuando a ti te transfieren todos los excedentes que todavía tengas a tu favor, la distribuidora eléctrica. Entonces este cliente dejó de pagarle a la distribuidora eléctrica y ahora una vez al año la distribuidora eléctrica le transfiere plata a este cliente en cambio. Cacho. Te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me contestes, porque te voy a hacer la pregunta, vamos a ir a la pausa y después volvemos. La pregunta es, en el tiempo que ustedes llevan operando, ¿cuánto ha sido lo que más ha recibido un cliente por inyección de energía eléctrica solar al sistema? La pregunta es, o por último, una proyección de más o menos lo que tú hayas podido ver de cuánto ha recibido un cliente. ¿Ahorrado o que le depositaron así como? Podemos ver las dos cosas, Ya. cuánto ha ahorrado y cuánto ha recibido de vuelta. ¿Ya? Perfecto. Eso lo vamos a conversar a la vuelta porque les quiero contar de que estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur, el podcast de Entrepreneur Media donde hablamos de emprendimiento, innovación y tecnología. Estamos en nuestra 8ª temporada y esta vez lo estamos haciendo en este super estudio, que es AP Studios, el primer estudio de Chile que es potenciado con inteligencia artificial para todo lo que es la grabación, edición y postproducción de los programas. Si usted está interesado en tener un podcast, un programa o simplemente grabar videos, vaya, revise, pregúntenos y de seguro le va a interesar. Plug and play, llegar, sentarse, hablar, grabar y rápidamente va a tener su episodio disponible. Y no olvidar de que este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, agencia de comunicación especializada en relaciones públicas para el mundo del emprendimiento. Han trabajado durante los últimos 12 años con emprendimientos, startups, inversionistas, VCs, ángeles, diga usted, desde Chile a Latinoamérica, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, hasta México. Así que si usted es un emprendedor, si usted es un venture capital, si a usted le interesa posicionar sus diferentes contenidos, servicios, ofertas, www.wowfactorpr.com, que se escribe www.factorpr.com. Dicho eso, la pregunta fue, ¿cuánto es lo que más una persona ha ahorrado y cuánto es lo más que una persona ha recibido? Va a depender mucho de cuál es tu consumo, efectivamente. Y la gente que más ahorra con esto es la gente que más gasta. Es medio triste en ese sentido, de como que casi algunos dicen que esto te incentiva a consumir más. No sé si tanto así, pero efectivamente mientras tú más gastas, mayor va a ser tu sistema solar y además acá hay mucha economía de escala. Entonces, en general, si tú instalas el doble de paneles, no te va a costar el doble, te va a costar menos del doble. Entonces, mientras más grande tu planta, más ahorras y por eso varios, de hecho, tienden a decir ya, instalemos todo lo que quepa en mi techo, aunque sea harto más de lo que yo consumo, digamos, lo que me va a cubrir. No tengo los números exactos, no te quiero mentir, pero sí te puedo decir que son más de 6, 7 millones de pesos lo que te puedes ahorrar al año en una instalación. Okay. Son casas que claramente consumen mucha electricidad. Y entendiendo que hoy la electricidad está cara, digamos, comparada como la teníamos antes. Y sigue subiendo. Ahora viene en abril, creo que habían anunciado que iba a volver a subir a como hasta un 20%. Entiendo que lo aplazaron. Lo aplazaron, sí. Mismo también está cachando. Porque entre el alza del petróleo y una alza eléctrica, la luna de miel no iba a existir. Y va a quedar el sapo ahí para nuestro nuevo presidente. Sí, y sobre la otra pregunta que me hiciste, ¿cuánto es lo máximo que le han depositado a alguien? No lo sé. No lo sé, la verdad, no lo he visto. Pero igual por ahí viste pasar así menos 700.000, que es no menor. Este cliente claramente le van a depositar más de 1 millón de pesos cuando llegue la fecha. O no sé si claramente, pero probablemente. Porque es una persona que instaló mucho y que además está consumiendo muy poco. Y esta persona, de hecho, es el contraejemplo de lo que dije antes. Es una persona que
cubre mucha de su electricidad, pero además, como nosotros le instalamos los paneles, ahora tiene este inversor que le permite ver su consumo y permite entender cómo, qué cosas están consumiendo. Incluso se puso a optimizar y a mover algunos gastos como de noche, moverlos al día, para que use la energía solar y así ahorrar más todavía. Y también le permitió identificar cosas que gastan mucho, empezar a cortarla, entonces empezó a bajar su consumo en este caso. Entonces, sí, es un caso particular que va a ahorrar mucho y va a recibir mucha plata de la distribuidora eléctrica. Está interesante. Ahora, otra cosa no menor, porque hemos hablado del retorno, pero también, ¿cuánta es la inversión? ¿Cuáles son los rangos de inversión? No sé, por ejemplo, dijiste la instalación mínima son 4 paneles. ¿Cuánto cuesta eso o cuánto hay que considerar de inversión en el desde hasta una instalación ya grandota, que en el fondo me imagino que debe ser diferente, pero ¿cuáles son los rangos más o menos que hay que considerar? El rango general, por decirte algo, es de 3 a 10 millones de pesos. Eso es como la instalación típica chica y típica grande. Uno puede ir harto más para arriba en caso de corriente trifásica, sobre todo. Pero hay que recordar la complejidad de esto, y no quiero dar la lata, pero cada casa es muy distinta, dependiendo de dónde está tu medidor, el tipo de techo, ángulo y mucha información. Una misma capacidad energética en tu casa y en la de alguien más puede costar significativamente distinto, porque tal vez en tu casa hay que cambiar un cable de alimentación súper largo, mientras que en el otro el que está ya sirve, o quizás en tu casa en verdad hay que hacer un refuerzo del techo, porque el techo que tienes no aguanta los paneles solares. En general son súper livianos y es súper raro, pero nos ha pasado que a veces hay unos techos que están demasiado endebles y hay que reforzarlos. Entonces, pero está bien como un parámetro para saber más o menos, tener una idea al menos. Exacto. Entre 3 y 10, ok. Pasemos a la siguiente etapa. Entonces, tienen más de 1.200 instalaciones, sabemos los beneficios. Luego, si no me equivoco, esto fue durante el verano de este año. Creo que fue en febrero o en enero. Ustedes hicieron el levantamiento o crearon el primer fondo en Chile para poder ayudar o permitir a las personas, dueños de domicilio, a instalar instalaciones de energía solar. Entiendo que este levantamiento fue por alrededor de $12 millones. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿A dónde estaban apuntando y qué significa esto? Bueno, nosotros trabajamos con varias entidades, digamos, que ayudan con el financiamiento, desde bancos con tarjetas de crédito, instituciones financieras que dan préstamos de largo plazo, etcétera. Y hemos descubierto que en realidad para la gente suele ser un factor súper importante cómo voy a financiar esto, cuánto me va a costar el financiamiento, porque estamos hablando de 3 a 10 millones de pesos, ¿verdad? Entonces no es algo que todos tengan en el bolsillo y puedan llegar y pagar de una. De hecho, perdón, paréntesis. Si yo hago una instalación en ese rango, entre 3 y 10 millones de pesos, independiente que puedan haber detalles, ¿en cuánto tiempo más o menos recupero eso? Obviamente me imagino que depende de cuánta energía estoy generando, recibiendo y todo, pero más o menos una proyección. Más o menos, por decirte un número, 6 a 9 años es como lo que se pagan. Las buenas instalaciones son 6, he visto hasta 5 años que se paga. Las instalaciones que tenían algún problema con el cable o qué sé yo, tienden a acercarse más a los 8 o 9 años, que está más complejo tu caso, digamos. Perdón la interrupción, volvemos a... Eso, entonces el financiamiento es importante para nosotros y en particular nuestro financiamiento más largo permite que la cuota sea muy baja, ¿verdad? Y se hace muy atractivo, pero tiene algunas complicaciones como la parte operacional de que hay que poner una prohibición de venta en tu casa. Eso significa que tú no puedes vender tu casa hasta que se salde el crédito. Puedes prepagarlo, no hay multa por prepagarlo, pero si quieres hacer una venta de tu casa, vas a tener que liquidar el crédito para poder hacer la transferencia. Eso queda inscrito en el conservador de bienes raíces. Y eso es harta operación para nosotros y también es obviamente incómodo para los clientes. Hay muchos clientes que le dan lo mismo y están felices con eso, pero también han habido algunos casos que dicen como, sorry, bacán este financiamiento, pero no voy a poner una prohibición en mi casa súper grande y costosa, ¿cachai? Por esta instalación de paneles solares. Y lo encontramos válido. Entonces salimos a buscar algo que nos permitiera dar un financiamiento con buenas condiciones como las que queremos entregar, pero sin estas amarras tan difíciles. Y nos costó como 2 años, estuvimos soñando y buscando alternativas y hubo, de hecho, un caso icónico para nosotros que estuvimos en la recta final y todo iba viento en popa y nosotros le habíamos dicho desde el principio, pero no queremos eso de la prohibición de venta, y en el directorio de aprobación final, dijeron, ya, pero tiene que ser con esto. No, pero no. ¿cómo? Si lo declararon. Eso nos dolió harto. Pensamos que esa iba a ser y al final no fue. Pero bueno, eventualmente lo logramos. Ahora levantamos esta ronda con estos $12 millones que es un fondo de deuda, no es plata para RUF, es plata para los clientes, es plata que se disponibiliza para prestar a los clientes para que ellos lo paguen en cuotas y puedan tener su panel solar sin esta prohibición y con cuota conveniente.
¿Cuánto es la proyección que ustedes tienen del tiempo que van a estar ocupando, digamos, esta ronda? ¿Está proyectada para 3, 5 años? No sé. Menos de eso. Es difícil predecirlo. Obviamente depende de la demanda, pero más o menos la Depende mucho idea de que la ustedes demanda. tenían. Mira, yo creo que en un caso optimista y que nos va muy bien, podría durar 1 año. Oh, wow. En un caso más pesimista podría acercarse a los 2 o 3 años. Ya. Y estamos hablando el mismo, digamos, rango geográfico, desde la segunda región hasta... Sí. Perfecto. ¿Cuánto creen ustedes en estas proyecciones esperanzadoras? ¿Cuánto creen ustedes que va a servir para potenciar precisamente que las personas adopten la generación de energía eléctrica solar domiciliaria? Mucho, definitivamente mucho. Por suerte es un mercado que está emergiendo, tanto la instalación misma como los financiamientos de todo este mercado. Yo soy fiel creyente de que en 10 años más va a ser raro ver una casa que tenga un techo, que le llegue un lindo sol y no tenga sombras o alguna razón crítica y que no tenga paneles solares. Creo que la gente lo va a ver y va a decir como, ¿qué le pasa a ese dueño o dueña que todavía no atina? Y por lo mismo, como el mercado es tan grande y tan bonito y la oportunidad tan buena, estamos mucho saliendo con esto y van a ir saliendo todas estas nuevas oportunidades de financiamiento. Y esto viene a ser de las pioneras, ¿verdad? De las primeras opciones, ayudando con estas condiciones a los chilenos y por lo tanto acelera esa conversión. No va a ser la primera ni tampoco, o sea, no va a ser la última, quiero decir. Van a venir más y eso creo que es esperanzador. Cada una acelera el proceso al final. Oye, y ahí, este proceso de financiamiento, ¿lo hacen directamente desde RUF o crearon de cierta manera como otra subsidiaria o otra vertical que en el fondo se encarga de supervisar esto? Es RUF Inversiones, claro. Hay una sociedad separada, ¿verdad? Con incluso sus propios costos de administración y todo. Pero al final seguimos siendo los mismos dueños detrás, seguimos siendo el mismo equipo que empuja todas nuestras iniciativas. Para nosotros, en todo caso, no es tan distinto si tú avanzas con RUF Inversiones o tomas otro crédito. Para nosotros nuestro foco sigue siendo como llevar instalaciones a las casas. Entonces, si bien ojalá este fondo le vaya excelente, si es que nos va excelente con otras opciones de financiamiento, bien también. Claro. Hablaste de instalación, a mí se me había olvidado una cosa. ¿Las instalaciones las hacen ustedes directamente con vuestro equipo o ustedes también trabajan con una serie de un abanico de empresas aliadas, por decirlo de alguna manera? Tenemos varios proveedores que son los partners, les llamamos. Tenemos todo un ecosistema construido para ellos, en que ellos al final tienen una forma de trabajar con nosotros, con nuestra aplicación, con nuestro software. Nosotros les vamos indicando todos los estándares que hay que seguir. Nosotros entregamos todo el equipamiento en la casa, etc. Y varios de ellos trabajan exclusivamente con nosotros. Pero claro, no están contratados por RUF SPA. Son su propia empresa que le presta servicios a RUF SPA y nosotros tenemos contrato de servicio con ellos. Te lo preguntaba porque en el sitio web de ustedes hay una parte donde dice, ¿quieres ser instalador? Sí. Entonces, si yo quisiera ser instalador, me imagino que tengo que tener ciertos conocimientos, pero me apunto ahí y efectivamente después puedo pasar a ser de cierta manera parte del staff instalador de RUF. Sí, tenemos harta gente ahí escribiéndonos para ser instaladores y efectivamente, dada la situación en la que estamos, nos preocupa mucho la calidad y por lo tanto hay hartos requisitos igual. Siempre invito a todos a obviamente escribirnos y a mostrarse ahí interesados, pero vamos sumando a medida que se va generando la necesidad. La verdad es que tenemos una gran capacidad instaladora y queremos seguir creciendo y vamos a necesitar más instaladores, pero en este momento, sí, en este instante, te diría que hay más gente queriendo trabajar con nosotros de la que necesitamos. Yeah. Entonces estamos ahí viendo en qué momento hace sentido y cuando hace sentido, ¿verdad? Vemos esta personas que están interesadas en trabajar con nosotros, hacemos un background check, vemos quiénes hacen más sentido y empezamos a trabajar con los que veamos que tienen mayores capacidades. Tenemos todo un proceso ahí de cómo ponerlo a prueba en una primera casa, ¿verdad? Y estar muy encima, asegurarnos de que todo salga bien. Hay una historia de terror alguna vez, una que salió no muy bien eso, pero algo que aprendí interesante ahí, me estoy yendo un poco por la rama, pero algo que aprendí ahí es que si quieres tener un cliente que te ame más que nadie, primero cágala. Oh, wow. Como que el cliente que tuvo una experiencia excelente de principio a fin te quiere, pero el que la cagaste al principio y después moviste cielo, mar y tierra para dejarle la cuestión espectacular, no te quiere, te ama. Ya, perfecto. Entonces, o sea, no tan solo le generaste un segundo problema, pero después se lo resolviste todo. Se lo resolviste, le dejaste todo y quedó sorprendido de cómo diste vuelta a la cuestión y básicamente lo dejaste feliz. Y ese resultado, al final, irónicamente,
un cliente más contento que el que salió todo bien de principio a Mira, fin. eso deberíamos enseñarlo. Cágala con ganas. Claro, por suerte no nos pasa tan seguido, pero es un aprendizaje interesante. Pero deben haber ahí hartas anécdotas de proceso, ¿no? Pues en los ya, o sea, te decía que tenemos más de 1.200 instalados, pero tenemos unos 300, 400 por ahí que deben estar en proceso en alguna parte de este flujo, digamos. Y tenemos, o sea, sobre todo hace tiempo. Estábamos hablando con mi socio Tomás ahí de quizás lanzar un podcast, de hecho, de como la historia de cuando no todo sale tan bien. Pues. Hay un cliente que le instalamos en el sur, en un sector que había viento. Estos son el tipo de cosas que realmente la gente que no tiene la experiencia, que no ha hecho más de 1.000 instalaciones no cacha, como nosotros en ese momento. Y pusimos los paneles solares en el ángulo óptimo para el sol. Ajá. Y eso significa levantarlos un poco y separarlos del techo. Y ahí hay algo que se llama un efecto vela. Okay. Pasó menos de un año, llegó una tormenta más o menos, se doblaron como papel esos paneles solares. Dios. Era sorprendente ver el video así del aluminio enrolladito, doblado, rajado, como si fuera un papel. Wow. Entonces, claro, ahí aprendimos que en ese caso hay que identificar las zonas de mayor viento y hay que hacer las cuestiones coplanares. Si bien va a producir un poquito menos, estamos hablando 3-5% menos, o sea, no es algo drástico, te vaya a ahorrar que se te vuelen los paneles antes de los 25 años que deberían durar. Oye, está bueno. Y sería de una súper buena idea saber historias eléctricas. Sería muy bueno. Todos queremos cagüines. Sí. Oye, antes de pasar las últimas dos preguntas del negocio y después la idea es meternos un poco en contingencia. ¿Cuáles son las proyecciones 2026-2027 de Roof? Proyecciones... O sea, definámoslo, por ejemplo, ¿cuántos clientes esperan tener a final de año? ¿Y qué es hacia dónde están apuntando para el 2027? ¿Es seguir escalando en el mercado local o ya empezar a saltar a otros mercados latinoamericanos? Pregunta spicy. Colombia lo tenemos ahí en el ojo hace rato. Tenemos incluso marca registrada, ya fuimos para allá con mis socios, hicimos toda la investigación. Nos adelantamos un poco, la hicimos hace un rato ya. Y creemos que es un muy buen segundo mercado. Pero al mismo tiempo no lo vamos a hacer hasta que estemos muy tranquilos de que el mercado chileno y que el equipo chileno está completamente consolidado sin nosotros metidos entre medio. Y en este momento estamos los tres bien metidos en la operación. Okay. Entonces estamos remando para allá, pero hay un momento en el que vemos que nosotros podemos ir y enfocarnos en levantar Colombia, que va a ser básicamente hacer una startup de nuevo, sin que nuestra ausencia se note, ojalá, acá. Y para el presente año, en cuanto a... Ya que tienen el fondo, ¿a dónde esperan llegar en número de clientes? Esperamos, el año pasado fuimos la empresa que más instalaciones hizo en Chile. Esperamos este año duplicar ese número de ventas. Estamos hablando de llegar a tener unos 3.000 clientes, algo así. Wow. Ojalá. A duplicar la plaza que tienen. Sí. Yeah. Contingencia. Estamos viviendo una situación mundial preocupante con una guerra que está afectando efectivamente el precio del crudo porque está en una zona altamente volátil. Yo mencioné al principio de que la energía solar podía ser una opción. ¿Cómo lo ven ustedes en esa línea? 100%. De hecho, aprovechamos un poquito la noticia del alza de precio de la benzina. Para escribirle a todos nuestros clientes. Esto no es algo que estemos ofreciendo para afuera todavía, pero a todos nuestros clientes actuales les dijimos, ¿quieres un cargador de auto eléctrico? Y saltaron un montón. Wow. Saltaron decenas de clientes ahí diciendo como, por favor, sí. Elegimos a 10, si no me equivoco. Esto estaba recién pasando, entonces quizás estoy un poco equivocado en los detalles, pero si no me equivoco, elegimos a 10 de esos y le estamos haciendo ahora en las próximas semanas la instalación de cargador eléctrico. Con eso vamos a sacar un aprendizaje, ¿verdad? Vamos a moderar todo lo que aprendimos del proceso y ojalá lanzarlo ya a todo el público. Y efectivamente va a seguir pasando que, además de la adopción de autos eléctricos, y yo tengo un auto full eléctrico y con estas noticias se acaba de rentabilizar mucho, digamos. Claro que sí. Pero además de eso también pasa lo que decías tú, de que al final todo se va haciendo más caro. Seguro que la electricidad también va a seguir subiendo de precio a raíz de este tipo de cosas. Y eso va haciendo que el negocio de paneles solares, que ya es un negocio que se paga solo, ya es un negocio en sí mismo tener los paneles solares, más allá de los beneficios sustentables y la limpieza y todo lo que queramos, se va a estar haciendo cada vez más rentable y nos vamos a acercar cada vez más a esa realidad que te decía de como alguien que tenga un techo, que le llega sol y que no tiene paneles solares, la gente va a empezar a mirarlo y decir como, ¿qué onda? Alguien que le avise, por favor. Debería haber
un cambio de percepción en esta materia por parte del gobierno e incentivar esto? Incentivar no tan solo diciéndolo, sino que también con algunas medidas, reglas, beneficios que a lo mejor podrían afectar esto. Sí, yo soy poco político. En general, todo lo que nos acercamos al gobierno se empieza a meter en política. En general, No, la idea... Sí, no, me refiero a que, por ejemplo, cosas que la gente a veces dice como deberían haber subsidios, ¿verdad? Como para que te paguen parte de esto, qué sé yo. No o al menos facilidades. Yo creo que las facilidades que podría hacer el gobierno muy fácil y que cambiarían mucho de la película son, por ejemplo, dar garantías a los fondos. Okay. O sea, si es que alguien quiere hacer un fondo para prestarle plata a la gente que quiere instalar paneles solares y pagarlo en cuota, que las garantías de esos préstamos los haga el Estado. Para el Estado es algo relativamente sencillo y barato, digamos, y para los inversionistas eso les permitiría bajar mucho las tasas de interés porque al final se hace un negocio muy seguro, ¿cachai? Pasa a ser algo muy confiable. Es como las hipotecas. Las hipotecas tienen la tasa más baja que cualquier persona pueda conseguir para cualquier tipo de préstamo porque es algo que tiene un mecanismo que lo asegura y que lo hace un mecanismo tan seguro. Entonces podríamos hacer lo mismo con préstamos de paneles solares y así lograr bajar las tasas y así que sea todo muy barato. Creo que eso es como dicen en inglés, un low hanging fruit. Y de repente también analizar lo que son el tarifario en el sentido de que la persona que está inyectando energía al sistema pueda obtener algo más bondadoso, beneficioso, cuantioso de vuelta. Soy una persona que pide poco yo. Lo que suele pasar aquí es que mucha gente también dice es que no deberíamos tener net billing, deberíamos tener net metering. ¿Qué significa eso? El net billing es toda la ley que básicamente hace que a ti te paguen por lo que tú inyectas a la red. Pero la realidad es que si tú inyectas 1 kWh, a ti te pagan la mitad de lo que a ti te cuesta consumir 1 kWh. Okay. El net metering es que no. Si tú consumes o vendes, es la misma tasa, el mismo precio. Okay. Pero lo que pasa es que la realidad es que tú con tus paneles solares inyectas energía a la red cuando se te da la gana. ¿Ya? Mientras que la distribuidora eléctrica tiene que garantizarte energía disponible 24/7. Entonces, si uno analiza un poco las tarifas eléctricas y uno se empieza a meter un poco en los tecnicismos, uno se da cuenta que hay dos conceptos, lo que es la energía y lo que es la potencia. Si te cobran por potencia conectada, hay gente que tiene un empalme de 10 amperes, de 16 amperes, de algún nivel de potencia, y a ti te aseguran esa potencia 24/7, más allá de que tú consumas o no consumas. Claro. Y además te cobran por la energía. Ahora, lo simplificamos en una tarifa que se llama la BTU1, que filo, no nos metamos tanto en detalle, pero que te lo hace muy simple y por eso todos en la cabeza tenemos que nos cobran por energía nomás. Pero en realidad, debajo de eso hay toda una forma de pagar lo que es la potencia. Entonces, el net metering olvida ese hecho de que las distribuidoras tienen que asegurar potencia disponible y que tú inyectas energía cuando tú quieres. Y lo que ha pasado en otros países que tienen net metering es que está quedando el sapo ahora que ya hay suficientes casas instaladas porque como los economics, digamos, los incentivos no dan. Mientras que la ley, como la implementó Chile, yo encuentro que es muy buena. Porque efectivamente paga el concepto de lo que corresponde a la energía, porque eso es lo que tú estás entregando, energía. Pero tú no estás asegurando potencia, entonces no te pagan nada que sea como relacionado a la potencia. O sea, vamos bien encaminados, independiente que a lo mejor haya gente que quisiera recibir más por lo que está inyectando. Pedir es gratis. Pedir es gratis, ¿no? Ok. Oye, estamos comenzando la parte final de la entrevista, entonces, reflexiones. Hasta este momento, ¿qué ha sido lo más fácil, pero al mismo tiempo qué ha sido lo más difícil que han enfrentado en RUF? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil? Sí. Como para entender el espectro, porque... Habiendo vivido la historia de Fintual desde el día 1, te diría que lo más fácil para nosotros es que estamos en un mercado en que se siente que como que estás en un barquito con vela y el viento va pero en popa, así, pero derecho contigo. Como que en general todo el mercado está empujando para un mismo lado y nosotros nos pusimos en el lugar correcto, en el momento correcto y el viento nos lleva para adelante y pocas startups creo que tienen la suerte de como no tener que inventar o que, digamos, desafiar el mercado. Fintual tuvo que crear mucho awareness, o sea, esta cuestión de llegar y transferir $1 millón de pesos a una cuestión por internet. ¿Estáis locos? Me están estafando, sí o sí. Y Fintual tuvo que, en ese mercado de desconocimiento y de cero posibilidades, llegar y inventar lo posible. Yo tengo una cuenta en Fintual. Bien. La primera vez que le conté a mi papá fue como, ¿y eso es legal? Sí. Y me dijo, ¿y está aprobado? Y tuve que mostrar la página de la CMF y todo, y fue como, ok.
Pero aún así no lo hace porque dice no confío. Sí, pasa. Y a nosotros nos pasa algo parecido. O sea, también hay gente todavía que no conoce la energía solar, que no entiende bien cómo funciona el net billing, que asume que tiene que tener baterías, por ejemplo, para ahorrar, y eso no es cierto, no necesitas baterías. De hecho, yo en general no las recomiendo, son costosas, a menos que tengas una buena razón para querer tener un respaldo energético. Yeah. Pero yo diría que eso ha sido lo más fácil. En general, todo el mercado estábamos todos empujando para el mismo lado y ha sido fácil, entre comillas, el tener demanda. Okay. Hay mucha gente que se sorprende, gente que ya lo hizo en Estados Unidos, en Europa, cuando escucha la cantidad de instalaciones que estamos haciendo semanalmente, nos dicen como, ¿qué? Y claro, porque Chile es como ese mercado que llegó tarde, claro, cuando ya estaban las condiciones tan listas, entonces ahora es como un negocio demasiado obvio casi, yeah, una vez que lo investigas un poco, y eso lo hace muy fácil. Y lo más difícil, yo creo que esa es más común. Yo creo que lo más difícil en toda startup que está creciendo rápido es lo humano. Tenemos un grupo de gente extremadamente talentosa. Eso es muy difícil. Estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Y además, como estáis creciendo tan rápido, las necesidades van cambiando constantemente. Entonces, esto de como ser, no sé, un Banco de Chile donde probablemente una persona lleva 20 años haciendo exactamente la misma pega y con las mismas expectativas y el mismo rol, aquí no pasa. O sea, aquí 2 meses después probablemente las expectativas ya están cuestionándose. Okay. Entonces, toda la parte humana de generar este equipo de personas extremadamente talentosas que realmente siga siendo así el nivel de talento y que a medida que crecemos todos estén bien alineados y con expectativas claras y sintiéndose como parte y que pueden hacer lo que hay que hacer, etc. Ese es el desafío más difícil. Vamos bien, creo. Yeah. Pero eso es lo que yo creo, siempre digo, es como mi prioridad 1, 2 y 3. Interesante. Y si eso lo proyectaras en tiempo, ¿cuánto tiempo crees que es el mínimo de proyección que tiene Roof? ¿El mínimo de proyección antes de qué? ¿De que haga caput? No, la idea es no llegar a caput. No, pero me refiero, por ejemplo, de repente hay proyectos que uno dice, ya, no sé, me conformo con que esto funcione 5 años. Obviamente, las grandes compañías buscan trascender en el tiempo. Sí, yo creo que 100% aquí el objetivo es trascender. Yo creo que falta conocimiento ahí. Soy joven todavía. Pero tú te veis, por ejemplo, en Roof en 10 años. Sí. Un poco por ahí. Por darte un número, o sea, te diría lo mismo que yo vi que Fintual llegó a un punto en el que ya se sentía como más institucionalizado. Ese momento en que tú salías a la calle y decías, oye, conocí Fintual, y lo más probable es que te digan que sí, ¿cachai? Mientras que si hoy día salí y decís Roof y te decís que esa cuestión un perro. Entonces sí, yo creo que van a ser sus 8 años, 10 años desde que empezamos, ¿verdad? Algo así me imagino que es como lo normal, pero no me sorprendería que sea más que eso. O también podría llegar a ser menos, no sé. Ahí va, solo el tiempo lo dirá. Una sección que empezamos obviamente en esta temporada, que nuestro invitado anterior hizo de una manera bien interesante. Te quiero ceder la cámara, la tuya, que es la que está aquí, y para que 30 segundos de un pitch de lo que quieras hablar, puede ser de Roof, puede ser un llamado, la cámara es tuya, 30 segundos. Perfecto. Definitivamente de Roof. Creo que lo hablamos bastante, pero me gustaría decir que, en serio, si es que tienen un techo, sobre todo que mira al norte o es plano, y no tienen paneles solares, deberían sí o sí considerarlo. Entren a roof.cl y coticen. Si no les gusta Roof por la razón que sea, coticen con alguien más, pero en verdad los paneles solares creo que son el futuro de Chile. Si uno ve gráficos de adopción en el mundo, Chile va súper bien, va con una curva muy agresiva y creo que hay una oportunidad gigante de hacerlo mejor todavía y creo que vamos para allá. Entonces, averigüen, vean qué pueden conseguir y creo que se van a sorprender si no lo han hecho todavía. Pregunta de curioso. ¿Sabes? ¿Te han dicho o alguien te comentó el lugar más extraño, exótico, diferente donde hayan hecho una instalación Roof? Así como por decir, una casa en Isla de Pascua. No tenemos una casa en Isla de Pascua, no todavía. Yo creo que no hay demasiado que pueda decir porque obviamente entramos en el tema de privacidad de la gente, claro, ¿verdad? Claro. Pero hay unas casas espectaculares de gente muy famosa por aquí y por allá que entrar a esas casas es como ¡wow! Colecciones de autos de lujo, unos techos gigantes, una parcela en la mitad de Santiago. Hollywoodense. Sí, hay casas así en Chile. Oh, ¿hay casas así? Hay casas así en Chile. No me lo logro imaginar.
Mira qué interesante. Y lo otro, dijiste que tenías un auto eléctrico, full eléctrico. ¿Qué auto tienes? Un BYD, estos chinos. Ah, bacán. Sí, yo he visto un BYD nuevo que salió chiquitito. ¿El Dolphin Mini será? Parece, sí. De hecho, lo tienen en exposición en el aeropuerto y es como muy atractivo. No sé si será el mismo que tienen como hace 2, 3 años o será uno nuevo. Parece, es bien compacto, es como un city car. Sí, Bien bonito. Debe ser ese. Si es el BYD Dolphin Mini, yo lo encuentro una maravilla de auto. No es el que tengo, pero es una maravilla de auto. Muy bien. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Yo te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición, la buena onda, por haber compartido con nosotros todo lo que ha sido la historia de RUF y el momento actual. La mejor de las suertes desde aquí en adelante. Y ojalá que nos podamos ver más adelante nuevamente en una nueva entrevista de Entrepreneur, este podcast donde tratamos de visibilizar y de potenciar lo que son los nuevos negocios desde Chile, Latinoamérica y también el mundo. Me encanta. Muchas gracias, Rob, por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados, obviamente, que visiten nuestro sitio web www.entnerd.com, nerd.com, donde van a poder ver todos los episodios pasados de las 7 temporadas anteriores, más informaciones en inglés y en español, porque tenemos el sitio también en inglés para todos nuestros lectores, digamos, del mercado europeo, particularmente el finlandés. Siempre estamos levantando, publicando noticias que tienen que ver con la innovación y, obviamente, invitados para la siguiente semana un nuevo entrevistado del ecosistema de emprendimiento e innovación de Chile, Latinoamérica y Europa. Esto fue Entrepreneur. Nos vemos. Muchísimas gracias. Una cosa. ¿Has pensado en cambiar el link? ¿Te noté complicado con el ENT? Sí, es que el problema es que soy disléxico. Entonces, yo mismo me manejo. Un ENER, quizás.